noches, queridas amigas, amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco, 12 de abril del 2021. Vamos a tocar un tema que creo que generó mucha expectativa, muchísimas llamadas, muchísimos mensajes del interior, de distintos lugares del interior, el tema del Instituto de Previsión Social. Instituto de Previsión Social que, como ustedes saben, es una sentida necesidad, en particular para los asegurados. Representan aproximadamente a un 15, 11, 12, 15% de la población paraguaya. Nos va a explicar enseguida el doctor Pedro Aley, que nos acompaña. Vamos a hablar de IPS, de los cambios que se vienen, cuáles son los cambios necesarios. Nos acompaña el proyectista, el doctor Stefan Rasmussen, el senador nacional, líder del partido Patria Querida y una de las cabezas visibles de este proyecto que se dio en llamar la nueva gobernanza del IPS. Y por el otro lado, el doctor Pedro Aley, él es conocido, un antiguo funcionario IPS, conoce, hablamos con el presidente, el doctor Bataglia, y nos sugirió que el que participe y represente por sus conocimientos y por su formación académica es el doctor Pedro Aley. Así que saludamos al senador Stefan Rasmussen. Gracias, muchas gracias, Federico, por la invitación. Un saludo a Pedro y obviamente a toda la teleaudiencia. Doctor Pedro Aley. Muy buenas noches, gracias por permitirme acá, el senador también, y honrado de representar al instituto en un momento realmente crucial de su historia. Muy bien, entrando en un tema, sobre todo porque son 60 minutos, pero que ustedes se van a dar cuenta pasa rápidamente, sobre todo cuando uno está con gente que vive, que siente el tema de IPS. Doctor Pedro Aley, si tuviéramos que hacer un diagnóstico de cómo está hoy el Instituto de Previsión Social, ¿cuáles serían tus reflexiones? Bueno, analizar el IPS siempre implica mirarlo desde dos perspectivas, el seguro de salud y el seguro de pensión. Y yo diría una tercera perspectiva, que es el IPS financiero, el jugador financiero más importante del sistema financiero y bancario del país, después de BCP y las nacionales, etc. El seguro de jubilaciones y pensiones, o fondo de común de jubilaciones y pensiones, tiene una salud financiera que podemos decirla todavía es sostenible por una década o un poco más. Hay recursos suficientes, hay espalda financiera para garantizar el pago de los beneficios de los jubilados y pensionados por bastante tiempo, pero eso no es como para echarse a hacer la siesta, porque en términos de seguridad social los plazos son generacionales. Nosotros tenemos que estar tranquilos para 2 generaciones, no para 20 años. En ese sentido, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones necesita, ya que haciendo honor al pie de página, digamos, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones necesita que pensemos analizar las reformas que necesita para consolidar su sostenibilidad en el largo tiempo, la diversificación de las inversiones, la ampliación de la base contributiva, que no es aumentar aporte, ampliar la base contributiva y que todo trabajador se incorpore a la formalidad. Ese es nuestro verdadero problema, no solo en IPS, país, la informalidad. El seguro de salud es otra cosa. Primero, no es un fondo, es un programa presupuestario que hace rato está deficitario. Hace rato viene arrastrando un Para déficit. la audiencia que nos está viendo, doctor Pedro Aley, de 1.000 guaraníes que aporta cada asegurado, ¿cuánto va a la jubilación, cuánto va a la salud y cuánto va a la parte administrativa? Porque dijiste, en 100 vamos a ser directos, en 100. ¿Cuánto va a jubilación, a salud y a la parte administrativa? Ya, el Seguro Social tiene fuentes de financiamiento que son los aportes, básicamente, y las rentas de las inversiones. Las rentas de las inversiones las hace el Fondo de Jubilaciones, ahí no entra salud. Todo va al seguro de pensión. El seguro de salud, el programa de salud, recibe el 39% de los aportes. 39%, o sea, 39 guaraníes de cada 100 van al seguro de salud, okay. 54% va al fondo de pensiones y 7% decimal más, decimal menos va al fondo de administración, al programa de administración. 39% se pensó en 1950, cuando la medicina... Cuando había poco asegurado, además. Había poco asegurado. La medicina no era tan sofisticada en términos de equipo, de medicina, de farmacología. Cuando el aparato más sofisticado a lo mejor era un rayo X,
cuando la droga más sofisticada era una penicilina. Hoy en día eso está rebasado largamente y los recursos que hoy recibe el seguro de salud, 39% cada 100, y no rentabiliza nada. Ya no alcanza, hace rato ya no alcanza para financiar ese nivel de prestaciones. Eso, doctor Pedro, perdón por la interrupción, no se puede tocar la plata que es del fondo jubilatorio, por ejemplo, esos 54, no se puede poner parte de ello a salud y viceversa, ¿no? Ni un guaraní, no se puede, son estamentos separados que deberían tener inclusive contabilidad separada, toda esa estructura presupuestaria, contable, administrativa separada, lo cual no implica separar los fondos, lo cual no implica hacer 2 IPS de uno, sino que internamente debería reordenarse un poco el manejo administrativo contable de los fondos para tener las cuentas claras. Cuentas y administraciones diferentes. Sí, señor. Ahora, el seguro de salud, antes de esta pandemia, ya venía luego arrastrando un déficit. Y para nosotros era... Bueno, decíamos 600.000 millones de recaudación, de las cuales el 39% iba a salud. Siempre faltaba algo para calzar una gestión eficiente. Con la pandemia eso bajó, llegó inclusive a 40% de déficit. O sea, dejamos de recibir 40% de lo que se recibía. Pero aún así, el seguro de salud, y eso es muy meritorio y poca gente sabe, el seguro de salud siguió prestando atención aún a los trabajadores suspendidos y sus familias. Y parece ser una frase, pero nosotros tenemos estudios que demuestran, por ejemplo, que el costo de un enfermo COVID positivo para IPS está en el orden por 30 días de los 340 millones de guaraníes por persona. O sea, que va a terapia. Que va a terapia y que recibe toda la parafernalia, medicamentos, pericama, etc. Es decir, el seguro de salud o el IPS, a pesar de ese estrés financiero en el fondo, en el programa de salud, siguió prestando seguro, siguió prestando atención médica. Ahora la recaudación se recuperó, está alcanzando los niveles prepandémicos, la normalidad, pero es una normalidad que equivale otra vez a trabajar con un déficit. ¿A qué voy? A que tenemos que ir a reformas, especialmente y prioritariamente en el fortalecimiento financiero del seguro de salud. No en separar salud de pensiones del IPS y crear 2 elefantes en vez de uno, sino fortalecer financieramente el seguro de salud. ¿Cómo? Y ni pensar en aumentar aportes, eso no aguanta el país ahora. Pensemos en aumentar la base contributiva, es decir, que más personas realmente se incorporen al fondo de reparto puro que es el seguro de salud. ¿Y qué significa eso? Y atacar la informalidad, que con el contrabando es lo que nos está matando. ¿Por qué? Y lo digo claramente, ¿por qué los funcionarios públicos, por qué el Estado tiene que gastar tanto en medicina privada? Que finalmente no da todas las respuestas que se requieren. Pero al final, doctor, con todo respeto al tema de la terapia, el Ministerio consiguió mejor precio que ustedes, 340 millones por terapia intensiva, 30 días, más o menos sale un promedio de 31 o 32 millones de guaraníes por día. El Ministerio consiguió por 10, 12 millones nomás con los sectores privados. ¿Por día? Por día. No, IPS por día están los 10 millones. ¿Y por qué decir 340 por mes? Y 30 días es el costo que... Todo sale más de 10. Sale más de 10. Estamos en orden de los 9.172.000. No, te supera 11 como algo. Realmente son precios muy altos, pero yo entiendo, ¿verdad? No sé nomás, doctor, vamos a preguntarle un poco al doctor Stefan Rasmussen, que él estudió mucho el tema. Doctor Stefan Rasmussen, ¿es solución ampliar la base impositiva, que más gente se asegura IPS? ¿Con esto se solucionaría el tema, creemos? A ver, yo creo que acá el punto de discusión es que definitivamente IPS necesita reformas y necesita reformas urgentes. Ahora, yo creo que eso compartimos, digamos, esa visión con Pedro. De hecho, venimos trabajando ya hace varios meses, años. La pregunta es si existe la voluntad política de hacer esa reforma, ¿verdad? Porque ahí es donde se tranca finalmente los análisis, los estudios, los proyectos inclusive de leyes, ya hubo varios.
Pero finalmente cuando uno trata de romper la claque política que gobierna IPS, ahí es donde se tranca. Claramente el servicio que presta IPS es deficitario e inclusive es inexistente en muchísimas partes del interior, ¿verdad? Recién comentaba Federico, te llamaba alguien de Resquín de San Pedro, decía, y eso pasa probablemente en 200 de los 260 distritos, ¿verdad? Campo 9 también tenemos una fábrica enorme en Campo 9 y somos como 500 asegurados y no tenemos previsión social. Y pasa probablemente en el 90% de los distritos del país, ¿verdad? Donde te dice aportamos obligatoriamente porque es por ley y es la seguridad social, sin embargo se vuelve una confiscación, ¿verdad? Porque finalmente uno aporta obligatoriamente por ley, pero no tiene ningún servicio. Entonces hay que hacer reformas y el punto que nosotros creemos, y esto después de hablar con muchísima gente, muchísimos empleadores, asegurados, funcionarios inclusive de IPS, asociaciones de médicos y demás, se llegó a un consenso que lo primero que hay que cambiar en IPS es la gobernanza, porque finalmente de la cabeza surgen las políticas, surgen las reformas, surgen los cambios. ¿Qué es la gobernanza, senador? La gobernanza de IPS está compuesta hoy en día por un consejo de administración y el presidente de IPS es un consejo de administración que tiene 5 miembros y el presidente. Y como está, digamos, la ley de 1950, que después obviamente tuvo varias modificaciones, todos los consejeros hoy son designados por decreto del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, básicamente, el Poder Ejecutivo de turno, no es una cuestión de este Poder Ejecutivo, sino que el Poder Ejecutivo de turno siempre manejó IPS, digamos, como una caja no tan chica, digamos, ¿verdad? Pero puso todos los consejeros, entonces es como que algo está muy blindado y es muy difícil para el asegurado, para el jubilado, llegar a que se escuchen, digamos, los reclamos, las sugerencias y demás, ¿verdad? Entonces, después de hablar con más de 30 asociaciones, el punto crítico que se llegó a un consenso es hay que cambiar la forma de elegir a esos consejeros y que finalmente, sobre todo los consejeros que no son del Poder Ejecutivo, no se elijan a través de decretos, sino que se elijan a través de elecciones, ¿verdad? Pero como decía Pedro, hay muchísimo por reformar en IPS. El problema es que, y también decía que pasan los años y casi las décadas y no hay esa voluntad política suficiente. De hecho, yo creo que la presentación de este proyecto de ley es una muestra más de eso. Esto se presentó en noviembre, se hizo audiencia pública en diciembre, se discutió con muchísima gente y cuando se iba a comenzar a debatir, la primera reacción fue posterguemos sine die, sin fecha de tratamiento y pateemos hacia adelante, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta eso fue el real. jueves último, ¿verdad? Eso fue el jueves último, ¿verdad? Esa es la pregunta real, sí. Y no pasa solamente con IPS, ¿verdad? Pasa con todas las reformas del Estado, ¿verdad? Este gobierno, y lo digo con mucha objetividad, digamos, ¿verdad? Pero este gobierno no presentó ninguna sola reforma en estos 3 años de gobierno. La única reforma que presentó y empujó y pasó fue subir impuestos a través de la reforma tributaria que se aprobó en el 2019, la ley 7380. Después no hay ninguna reforma. Entonces, es que le pedimos al contribuyente, le pedimos al asegurado, le pedimos al contribuyente cada vez más y sin embargo le damos cada vez menos, digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sobre todo yo celebro el debate porque finalmente se trata de esto, ¿verdad? Probablemente el proyecto que presentamos obviamente no es perfecto, es perfectible, hay mucho por mejorar, hay mucho por discutir, hay otros tantos temas que discutir sobre el tema IPS, pero tenemos que comenzar a debatir para comenzar por lo menos a hacer algunas reformas, ¿verdad? O sea, volviendo a mi pregunta original, entonces, según tus apreciaciones, senador Rasmussen, la posibilidad que planteó el doctor Halley de que se soluciona el problema en gran medida aumentando el número de asegurados, de cotizantes, no pasa tanto por ahí, decís vos. El problema es que no hay voluntad política para hacer eso. Eso no hace falta ninguna ley. El Ministerio de Trabajo debería controlar. Es lo mismo que la evasión, ¿verdad? ¿Hace cuántas décadas hablamos que el problema de Paraguay no es solamente el tema impositivo, que hay que aumentar impuestos, sino que el 40% de la economía está en negro, ¿no? O sea, el cumplimiento de la ley natural va a permitir que aumente el número de asegurados con el cual se solucionaría el rubro de seguro médico.
Claro, de asistencia médica. El punto es que en ese caso en particular no hace falta una ley nueva, Claro. a no ser que uno quiera ampliar efectivamente, por ejemplo, que todos los independientes sean cotizantes, ¿verdad?, para jubilación y salud, que puede ser un camino, ¿verdad? Que entiendo bueno, eso ya lo conversamos también, pero digo más, no es una cuestión solamente de leyes, sino que es obviamente una cuestión de gestión. Y acá el punto que también nosotros percibimos mucho de conversar con muchísima gente es que el aportante finalmente se siente en el último lugar de la prioridad, ¿verdad? Siempre es prioritario las construcciones o hacer diferentes cuestiones, pero el problema del asegurado finalmente que se queja es el último en ser escuchado, ¿verdad? Y una de las razones que nosotros creemos que es importante es que como hoy se eligen los consejeros, se eligen a través de decreto presidencial donde no hay un involucramiento, digamos, inclusivo y amplio de todos los aportantes. Bueno, nosotros estamos 21 horas 16 minutos. Vamos a ir a un pequeño corte, doctor Halley, y a la vuelta me gustaría escuchar tus apreciaciones de la sugerencia que acaba de esbozar el senador Rasmussen. Corte, vendemos y regresamos inmediatamente. Siempre se dice que lo más interesante ocurre en los cortes y acabamos de escuchar muchas confesiones, así que vamos a tratar de sacarle acá a los entrevistados. Doctor Halley, habíamos comprometido con la audiencia que a la vuelta del corte analizaría la propuesta del senador Rasmussen en su proyecto de ley. Sí, bueno, antes que nada yo, como dijo el senador, hace rato venimos discutiendo en el buen sentido de este proyecto, de estas iniciativas de reforma. Yo disiento técnicamente con algunos aspectos del proyecto. Ejemplo, no creo que un proceso eleccionario sea la salida para lograr idoneidad y la mejor idoneidad en nuestro nivel de conducción política de los consejeros del presidente. Tengo miedo de que al abrir un proceso eleccionario estemos replicando todos los vicios del electoralismo partidario a nivel IPS. Y finalmente, como creemos, llegará aquel que tiene más espalda financiera o tiene más padrinazgo político, y cuando llegue no va a ser el más capaz o el más idóneo, va a empezar a devolver favores. Eso es uno. No creo que tengamos que saltar de la sartén al fuego con ese tema. Creo más bien en procedimientos internos al interior de los respectivos gremios de concursos públicos de oposición para que lleguen los más idóneos a ser consejeros. Concursos públicos de oposición, fiscalizados por la función pública, por quien quiera. Ahí sí, pero no proceso eleccionario. En segundo aspecto, yo creo que como dice la norma constitucional, que los seguros sociales sean administrados por sus verdaderos aportantes, ok. Hoy tenemos 3 representantes privados y 3 representantes públicos, digamos, el Estado. Y en caso de empate decide el presidente. Así está desde 1950. ¿Cómo romper eso sin tener que ir a proceso eleccionario medio a un canibalismo político así? No. Vamos a concursos públicos y que el sector privado tenga el doble de representación. En lugar de tener 3 y 3, tengamos 6 y 3. Ahí se rompe ese predominio que todo el mundo critica, que es el Estado. Que el Estado, de paso, no tiene que ser administrador, debe ser el fiscalizador. Ahí debe centrarse su rol, pero no en administrar, en fiscalizar. Más o menos por ahí va el disentir con el proyecto del senador. Y lo otro, el tema de presidentes rotativos, de cada un año cambiar de presidente. Eso venimos haciendo hace rato en IPS. ¿Y cuál es el resultado? Cuando un presidente llega, como fue tu caso, asignaste a un presidente, a los un año, cuando está calentando la silla y conoce la mecánica, se lo cambia. Y viene otro y hay que enseñarle otra vez todo. No, yo creo que al revés, las presidencias tienen que ser, por lo menos blindarle por 3 a 5 años, pero por supuesto con mucho control y con mucha fiscalización de gestión. Si falla se va, pero no hacerlo rotativo cada un año. Imagínate que cada un año también todos los cargos de confianza tengan que irse. Ahí tenés un caos administrativo. Lo otro que me preocupa del proyecto, lo último me preocupa,
es que en los hechos, aunque no está expresado taxativamente, en los hechos se separa el fondo de salud del fondo de pensiones. Dice con sus estructuras propias, etcétera, etcétera. Yo creo que eso va a llevar a duplicar costos. Lo que hoy tenemos ya, que hay que reformar porque es pesado, es paquidérmico, es lento, es burocrático, ¿para qué vamos a crear dos entes con las mismas características? Creo que los proyectos tienen que apuntar a que sean económicamente viables y no a dificultar o a complejizar la institución. Esas son mis críticas macro. Senador Rasmussen, me gustaría ver un poco si poder responderle las inquietudes al Sí, cómo no. doctor Halley. A ver, lo primero, el tema del proceso eleccionario, yo creo que ahí vamos a comenzar a discutir en el tema ya casi de la democracia, ¿verdad? Un tema mucho más de fondo de cuál es el proceso mejor de representatividad. Lo que se plantea hoy en día, efectivamente, es como está así, digamos, el sector público tiene más peso que el sector privado, o el sector no público, digamos. Y lo que nosotros proponemos es que justamente haya un consejo que sean 3, uno de trabajadores, uno de empleadores y uno de jubilados y pensionados, y 2 del sector público, o sea... 5. Claro, 5, ¿verdad? Donde el presidente, y esto es un cambio, digamos, de fondo, donde el presidente deje de tener superpoderes o superfacultades como tiene hoy. Porque finalmente ese es uno de los problemas grandes de IPS, ¿verdad? Finalmente el que maneja IPS es el presidente de IPS, que es designado por el presidente de la República, que puede ser cambiado en cualquier momento por el presidente de la República. Entonces, ¿de qué te sirve cambiar todos los consejeros si finalmente el presidente del instituto va a ser designado por el presidente de la República y va a tener superpoderes donde finalmente el consejo la aprueba todo, ¿verdad? Entonces, ese balance entre el sector no público y el sector público se da efectivamente en el proyecto de ley presentado, y el presidente deja de tener superpoderes, y es por eso que se plantea que la presidencia sea rotativa. Lo otro que también quería comentar es que lo que se plantea en el proyecto de ley es que haya un director de salud y un director de jubilaciones que sea designado vía concurso de méritos, ¿verdad? Justamente lo que hablaba Pedro, ¿verdad? Que haya un concurso público de méritos y que finalmente esas personas que están en el día a día de la administración del día a día de IPS sean las personas, digamos, más idóneas y con mayor meritocracia para eso, que no necesariamente van a ser los consejeros. Hoy IPS, el Consejo de IPS, Pedro tendrá los números más exactos, pero maneja, no sé, 1.500 o 2.000 expedientes por año. O sea, es totalmente imposible que sea eficiente una institución de esa manera, ¿verdad? Y lo último, que no se separan los entes, es una confusión, digamos, que no sé si, digamos, de buena fe o de mala fe, pero que se trata de instalar. No se separan, digamos, los entes. De hecho, se dijo de un principio los fondos de jubilaciones y pensiones y el fondo de salud son independientes por ley y no se pueden mezclar, cosa que ya se comenzó a mezclar en el gobierno pasado con una ley que se hizo ahí un artilugio jurídico, legislativo a través del fideicomiso, ¿verdad? Y se comenzó a invertir los fondos de jubilaciones en salud, lo cual es imposible porque, como bien decía Pedro, salud no genera riqueza, no genera renta, pero ya se hizo eso en el pasado. Eso es muy riesgoso, y justamente lo que se plantea en el proyecto de ley es que cada uno tenga su centro de administración financiera separado en el presupuesto, no que sean 2 entes ni 2 institutos por separado, sino que así como tiene, por ejemplo, la presidencia de la República, tiene diferentes ministerios, ¿verdad? El MOPC tiene, digamos, su dirección de administración y finanzas y demás, ¿verdad? Entonces, la idea es que presupuestariamente estén separados de tal forma que no se mezclen los fondos, porque sinceramente a mí me preocupa mucho y casi que no entiendo la lógica de decir el fondo de salud es deficitario hace años, pero no se tocan los fondos jubilatorios. Me hiciste una buena pregunta, ¿de dónde sale la plata entonces? ¿Verdad? O sale de la renta del fondo jubilatorio o sale de la renta del fondo de administración, porque definitivamente los proveedores no te van a aguantar para siempre, digamos, ¿verdad? Entonces ese es el peligro que estamos corriendo con un
fondo de salud deficitario hace años. Y la pregunta es, ¿y de dónde entonces sale la plata? O sea, ¿cómo se está financiando IPS si el fondo de salud es deficitario hace años? Bueno, hay que separar presupuestaria y contablemente esos fondos, ¿verdad? Nosotros, la producción estuvo trabajando, así que yo le pido a Pamela, por favor, si podemos pasar el BTR a ver cuál es el pensamiento de la gente al interior del IPS. Este es el lugar donde se encuentran los familiares con pacientes con COVID. Este es el pabellón en donde están internados las personas que dieron positivo al coronavirus. Estamos aquí con unos cuantos familiares que se animaron a hablar y a comentar cuál es la situación actual en IPS Ingavi. Y hablamos nuevamente de falta de medicamentos y algo más preocupante aún, falta de médicos para la cantidad de personas que están aquí internadas. Señor, buenas noches, estamos en vivo para Canal 9. ¿Hace cuánto que vos le tenés a tu familiar aquí internado? Bueno, mi nombre es Cristian Cañete, estoy desde el día domingo, estoy aquí con un tío mío y la verdad que la atención no es tan buena. La queja de la gente, lo que yo escucho, que solamente hay un médico para una cierta cantidad, ¿verdad? Y eso es una verdadera vergüenza. Aparte de eso, nos piden remedio como aquí tengo, si me ayudas, dice Midazolam. Imagínate, 300.000 guaraníes. Es mucha plata. Por día? Y la verdad nos piden 10, 20 ampollas aproximadamente por día, ¿verdad? Dependiendo también del problema que tenga grave el pariente, ¿verdad? El paciente. Y bueno, estamos así lastimosamente y hacemos esta queja aquí. Hay también otro joven que quiere hacer su queja correspondiente. Amigo, acércate. Sí, vamos a hablar con otro señor. 15 días acá. Y de repente no quedamos, hay veces sin plata y no tenemos, porque cada rato te piden los medicamentos. Este es el atracurio, 8 ampollas. De Midazolam siempre te suele pedir. Y cada vez que pide 8, 10 o 20. Y de repente vos te quedas sin plata. Y no sabes qué hacer tu familiar porque de repente vos tenés que fabricar, hablar, empeñar o comprar algo. Tenés que estar vendiendo tu joya, algo que tenés para poder salvar la vida de tu gente. ¿Cuánto vos ya gastaste, señora médica? Aproximadamente las 4 a 5 millones se está gastando. Y más que ahora empezamos a vender la joya de mi mamá para poder salvar la vida. Así no se puede seguir. Porque ellos están pagando. Mi papá es jubilado, está pagando y yo también estoy pagando el IPS. Y de repente a mí me está quitando casi 200 y piquito la empresa donde yo estoy. Y a mi papá le está descontando. Y que no haya remedio es injusto. No se puede seguir así. Cada vez estamos mejor, no mejora nada. Peor está acá. No sé cuánto que estás vos acá. Y yo van a ser 17, 18 días que estoy con mi mamá. Y yo me declaré insolvente a los doctores, pero ya no tengo más plata. Me quedé sin plata. No me queda otro acercar y decirle, me quedo la mano de Dios y la mano de usted, porque yo ya no tengo más plata. Teníamos que rebuscarnos, algo teníamos que hacer, de repente poder salvar, de repente ya no hay más plata. Ellos te quitan el recibo, vos tenés que inventar. Y tenés que colocar el medicamento. Y el medicamento le entregas a ella. Mi mamá está entubada, son 2 veces que se le entuba. Sí. Y es imposible así. Así ya no se puede más seguir. Se dice supuestamente que está llegando los medicamentos, pero no está llegando, no sé qué es lo que está pasando. ¿De dónde tratás de comprar? ¿Acá de inmediaciones del hospital? A veces conseguimos por acá, hay veces nos vamos hacia clínicas. Pero sí que está caro los medicamentos, ninguno son baratos. Y este, como te digo, el Apracuria y Midazolam, averiguar tu precio en cuánto está y te van a decir, uno está 70, otro 80, farmacéutico está 100. Varía los precios, pero sí o sí vos tenés que poner. Estábamos hablando en el corte, bueno, lamentable la situación que pasan los asegurados, los cotizantes del IPS por la falta de medicamentos. Y le decía al doctor Pedro Halley en el corte, la necesidad de que se encuentre una solución a este tema. Yo planteaba en el primer bloque qué solución hay, porque si estamos en forma deficitaria en el porcentaje que le corresponde al seguro médico, hay que buscar otra solución. El Estado no fue multado por el tiempo que no pagó, no hay multa. ¿Cómo se sienten ustedes con un Estado que no amortiza en tiempo y forma y en segundo lugar les impone el presidente y los consejeros de IPS, doctor? Bueno, el Estado le debe, digamos, al Seguro Social históricamente allá arriba de los 500 millones de dólares. Hace poco entregó 100 millones, luego 50 y está en perspectiva otros 50. Quedaría la deuda en 300 millones de dólares.
¿Qué nos dicen los actuarios respecto a la deuda del Estado? Que si el Estado entregara esa plata, extendería el horizonte actuarial del IPS 3 o 4 años, no más dentro de 40 años. O sea, desde ese punto de vista, que el Estado nos pague no es relevante. Y el otro aspecto hay que considerar. Para mí particularmente no es luego importante que ese deudor Estado me dé plata. Para mí lo importante es que el Estado sea el garante de mi sostenibilidad en el largo tiempo, como fue por ejemplo con la caja bancaria. El Estado no aporta a la caja bancaria, pero cuando cayó la caja, ¿quién puso la plata? El Estado. Claro, ese es el rol del Estado, es el garante subsidiario de que haya seguridad social en el país. Ahora, que me entregue dinero, ahora nos entregó 100 millones y lo usamos para el tema de la compensación económica. Que fue oportuno. Que fue oportuno, se podrá discutir. Bueno, tu deudor te dice lo que va a hacer con lo que te dio, se podrá discutir. Pero ¿qué íbamos a hacer en un momento en que el empleo se caía? Y el IPS con el Ministerio de Trabajo en esa estrategia sostuvieron el empleo. Si no iba a ser catastrófico. 150.000 familias comieron de esos 100 millones de dólares. Y está centavo por centavo, está rendido. 150.000 familias, más los enfermos de COVID, más los aislamientos preventivos. O sea, eso es lo que no se ve. Y agregarle ese otro costo oculto que no se ve. Los 340 millones de guaraníes que cuesta cada enfermo COVID 30 días, sin recibir aporte. Y como decimos, aún siendo deficitario, el IPS cumplió. Y cumplió financieramente, cumplió en prestaciones y con un costo muy alto en vidas de sus funcionarios. Muchos médicos murieron, muchas enfermeras murieron, muchos funcionarios míos, 4 fallecieron y sus familias. Entonces hay un sacrificio que no se ve de parte del IPS. Por supuesto, cuando mostramos esa realidad de la receta que falta, es muy difícil rebatir eso. Es muy difícil porque es el ser humano que te dice no tengo. Pero analicemos estructuralmente el problema que hace que esa persona no tenga. Vamos a las soluciones estructurales. Yo no puedo discutir con ese asegurado que me dice no tengo, pero sí puedo hablar de las reformas que necesita el seguro de salud para que eso no ocurra nunca más en el futuro. De eso tenemos que hablar. Senador Rasmussen, en el caso en que se trate eventualmente, si permiten los senadores y se establece una fecha, ¿esta solución podría también de alguna manera atenuar la necesidad que tiene el cotizante cuando se dice que están pasando por momentos graves, calamitosos, no tienen medicamentos? Eso es lo que quiero. Hoy la necesidad de medicamentos no es tanto la jubilación. Así es. Indiscutiblemente la necesidad urgente que tiene el asegurado es de salud, ¿verdad? Y más obviamente en pandemia. Y yo creo que estamos llegando acá a ciertas conclusiones, ¿verdad? El problema de IPS es la gestión y la estructura y la gobernanza de IPS, ¿verdad? Y no es solamente este gobierno, repito, ¿verdad? Lo fue también en gobiernos anteriores, ¿verdad? Porque IPS está siendo manejada hace muchos años por los amigos del poder de turno, sea quien sea el poder de turno. Entonces, eso está totalmente blindado y no se puede, parece que se siguen comprando medicamentos que se dejan vencer, ¿verdad? Se siguen comprando, no sé, software cada 3 años, ¿verdad? Lo que tiene que durar, no sé, 20 o 30 años, ¿verdad? Entonces, pero evidentemente hay un feroz negociado dentro de IPS, y digo IPS es la gobernanza de IPS, porque finalmente los funcionarios de IPS obviamente no participan en esa decisión, por lo menos la gran mayoría. Y eso es lo que tenemos que cambiar primero y después buscar todas las reformas, porque como bien decía Federico acá, lo que tenemos que solucionar es el servicio y que a la gente, al asegurado, llegue el servicio, lleguen los medicamentos, nos llame a una consulta y le den hora para dentro de 3 meses cuando probablemente ya no le sirva la consulta, no se tenga que ir a las 3 de la mañana a sacar un número, a esperar turno. Y por eso yo decía, el asegurado parece que está siempre el último en la fila, ¿verdad? Hay un montón de prioridades antes y eso es lo que está harta la gente y el asegurado y te dice, yo aporto todos los meses y no recibo nada, o si recibo, el servicio que recibo es pésimo. Y en el interior del país es inexistente, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar la gestión, tenemos que cambiar la estructura, podemos debatir todos los proyectos de leyes, por eso yo decía antes, yo celebro
el debate, porque finalmente debatiendo yo espero que lleguemos a ciertos consensos, pero acá lo fundamental es que haya voluntad política, en este caso de este gobierno de turno, de hacer la reforma que haya que hacer. Porque si no hay voluntad política y el partido de gobierno va a trancar cualquier tipo de debate, vamos a poder escribir los proyectos de leyes, digamos, ideales y perfectos, pero finalmente no se van a llevar a la práctica. Nosotros le invitamos al presidente del Instituto de Previsión Social, al doctor Vicente Battaglia, se excusó por compromisos asumidos con anterioridad, y también está con nosotros, tenemos un material con el presidente de la Asociación Médica del Instituto de Previsión Social, el doctor Edilberto Rivarola. ¿Podemos ir a las declaraciones del doctor Rivarola, por favor, Pame? Y cuando me preguntan hacer nomás una comparación práctica, hace 4 décadas participaban, si mal no recuerdo, 12 equipos en los mundiales de fútbol. Hoy están participando casi 40 equipos y están tendiendo a presentar más. Y vivimos en un mundo absolutamente globalizado. Pretender, pretender tenerlo pegado, a tenerla pegada a la seguridad social y a estos dos servicios y derechos humanos fundamentales que son la salud y la jubilación a un esquema de 40 años es una reverenda torpeza. Entonces no hemos progresado nada, no hemos avanzado nada, no hemos repuntado ese mísero 15% de personas laboralmente activas que están afiliadas a este plan. Entonces, evidentemente que estamos haciendo mal las cosas. Hoy con el tema de la pandemia todavía se desnuda mucho más todavía las graves deficiencias administrativas, de transparencia y de honestidad también con que se maneja el sistema. Parte final de la programación del día de Diálogo Franco, doctor Pedro Jali me decía que la mayoría de los pacientes, más o menos el presupuesto cama día, es 70, 30, 70 pacientes son no asegurados del IPS por el tema de la pandemia, y eso está absorbiendo el Instituto de Previsión Social. Sí, mencionaba eso en la pausa porque cuando veo a un asegurado que le falta el remedio en una receta, tiene razón, y me pongo en su lugar, tengo empatía con él, es una tragedia. Pero más allá de eso, también hay que ver que el Instituto de Previsión Social, de 10 camas, 7 están no asegurados. ¿Por qué? Porque por convenio con Salud Pública estamos afrontando la avalancha que se vino en COVID positivo, en COVID. Hay que echar de ver también. Dijiste que el oxígeno salvó la plata. Cuando faltó oxígeno en el país, porque los proveedores por problemas de cobro, lo que sea, cerraron el grifo, ¿quién salvó la plata? Qué suerte que lo decir, porque nadie quiere decir eso. Nadie quiere decir, pero nadie quiere ver que el IPS también sacó pecho y murieron muchos médicos. Eso no dice tampoco Rivarola. Muchos médicos murieron en la batalla y muchas enfermeras. Y sacó pecho IPS y proveyó oxígeno a todo el país. Y le hizo respirar a todo el mundo en la terapia, pero IPS sigue siendo diabolizado por una receta que le doy la razón. Pero miremos en el contexto. Si miramos lo individual, lógico que yo no tengo nada que decir. El senador Rasmussen, vos como observador, en primer lugar, miembro de uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo, al ver esta situación, ¿vos estás persuadido, convencido de que esta propuesta legislativa es la solución para que estos temas se solucionen definitivamente de raíz en el Instituto de Previsión Social? A ver, este es un camino muy largo, ¿verdad? Tampoco hay que generar falsas expectativas. Hay mucho por cambiar en IPS, pero sobre todo tiene que cambiar la gestión y tiene que cambiar la corrupción y la impunidad, sobre todo, que hay ahí adentro, ¿verdad? Entonces, yo celebro el debate. Lastimosamente, el Poder Ejecutivo de turno tiene tan poca espalda, tan poca fuerza política, porque generalmente uno realiza las reformas en sus primeros 2 años de gobierno, ¿verdad? Ahora pasaron 3, encima medio de una pandemia. Cuando comenzó la pandemia se habló de grandes reformas,
nos fuimos todos ahí al Banco Central, hicimos todo finalmente el show, ¿verdad? Pensando que efectivamente se iba a hacer una comisión bicameral de reforma. Yo participé, soy miembro de la comisión bicameral y demás, pero el Ejecutivo no presentó ni un solo proyecto al Congreso de todas estas reformas que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ojalá en estos 2 años que queden, porque para hacer las reformas de fondo se necesita voluntad política y se necesita fuerza política. Y el que tiene fuerza política per se, digamos, generalmente en un gobierno es el Poder Ejecutivo, el oficialismo, con las bancadas, ¿verdad? O sea, hay que discutir ampliamente, ¿verdad? Nosotros, de hecho, este proyecto de ley y muchos otros lo trabajamos ampliamente, con Pedro incluido, nos sentamos varias veces, no solamente en este proyecto, sino también en otros. Pero acá la gran pregunta es si existe esa voluntad política, porque también hay que ser muy sincero, se rompen muchos intereses económicos y de poder que hay, porque finalmente lo que se está planteando es cambiar el centro de poder de IPS, que IPS deje de funcionar como una seccional colorada y que funcione para el asegurado. Entonces la pregunta es, ¿el presidente de la República va a permitir eso o no va a permitir? Ojalá lo permita para el bien del asegurado del ciudadano, ¿verdad? Yo particularmente tengo mi seria duda que lo haga, ¿no? Nos quedan muy pocos minutos, 7 minutos aproximadamente. Puedo hacer algunas preguntas y la respuesta lo más breve posible para ilustrar a la teleaudiencia, doctor Pedro Halley. Sí. ¿Ustedes tienen autonomía actualmente como para, por ejemplo, utilizar algún predio de valía que tenga el Instituto de Previsión Social? ¿Es fácil eso? No, el instituto tiene una parálisis jurídica de 1992. Nosotros somos la única institución pública, podemos incorporar patrimonio inmobiliario, pero no podemos disponer. ¿Y están pagando el mantenimiento? Son ociosa, improductiva y costosa. Más o menos el 40% de nuestra reserva técnica inmobiliaria no es reserva técnica, es gasto técnico. Hace poco nomás Mariano Roque Alonso tuvimos que tramitar una ley que tardó 5 años en salir para vender ese mamotreto que está ahí, y se vendió. Y se vendió bien y ganó IPS. Convirtió ese adefesio en dinero en efectivo que fue al fondo de jubilación. 1.100 propiedades tiene IPS, de las cuales un 40% son, hasta hay barrios que ocupan determinadas propiedades. Hay una propiedad que me dijiste que ustedes alquilan por 60 y el arrendatario por ustedes termina alquilando por 600, 700 millones. Así de ineficiente es la administración de los inmuebles. Es que no es nuestro expertise administrar propiedades. No se le puede pedir a IPS que sea una inmobiliaria. Entonces, ¿está de acuerdo de que algunos cambios de la ley? Lógico, hace 20 años yo vengo propiciando eso. Y coincido con el senador que tenemos que discutir y sacarnos los ojos también en algunos puntos, pero lleguemos a un consenso para que el seguro social, en el modelo que tenemos de reparto solidario o capitalización colectiva, como se llama, con dos sentidos misionales, salud y pensiones, sea relanzado por otros 74 años. Ese es el objeto del debate, pero no detenernos en lo puntual. La gobernanza para mí es importante, pero es un aspecto muy puntual. Y es riesgoso, tiene que ser una reforma integral, gobernanza, sostenibilidad financiera, diversificación de inversiones, ampliación de la base contributiva. Así se hacen las reformas en seguridad social. Senador Rasmussen, dentro del proyecto, muchos pedidos, llamados de los televidentes, se crean prácticamente, hay 2 patas grandes que tiene el sistema jubilatorio y el sistema salud. Sin embargo, hay 3 direcciones. ¿Quién lleva la parte administrativa, jubilación o salud? No, esto ya existe, digamos, hoy en día, ¿verdad? O sea, existen los 3 fondos y la idea es que se mantenga, no se crea ninguna estructura ni se crea ningún... Porque el doctor Halley, plantea que hayan también 3 direcciones. Sí, no, y de hecho es una discusión que estuvimos teniendo en la Comisión de Salud y Seguridad Social. ¿Vos no te cerrás a eso? No, para nada. O sea, acá el punto es... Hay que seguir conversando, hay que modificar este proyecto. Como decía Pedro, esta es una pata de toda la reforma de IPS, ¿verdad? Y de hecho, esto ya lo discutimos en varias ocasiones, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo hacemos las reformas, verdad? Las hacemos porque un tema, y volviendo al tema de inmuebles, ¿verdad? ¿Cuál es otro problema que tenemos con IPS en general desde el asegurado, ¿verdad? Es que no confía hoy en cómo se administra IPS. Entonces cuando se le dice, no, vamos por ley, vamos a habilitar la IPS que venda el 50% de sus inmuebles, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿será que se va a robar así como se roba medicamentos?
Entonces, por eso es que esto hay que construir, no es solamente ni técnico, hay que construir confianza, hay que escucharla a todos los sectores. Entonces, cuando todos los sectores te dicen, el gobierno IPS no funciona porque lo maneja el presidente de la República de turno, y si vos le permitís a ellos vender el 20, el 30% de los inmuebles improductivos, se van a llevar el 90% de esa plata a su casa. Entonces también siempre se parte de la confianza, por eso que es muy importante la gobernanza. Una parte de la discusión, pero hay muchas otras, pero hay que crear ese lazo de confianza, o si no, lastimosamente seguimos empantanados y finalmente el que sale perjudicado es el asegurado, ¿no? La gente se está conectando, tenemos gente que está enviando mensajes del Chaco, hay gente que está en Encarnación, gente en el departamento de Cordillera. Una pregunta bien puntual para vos, senador Rasmussen. Cuando nosotros hablamos de que dentro del proyecto de ley que ustedes presentaron, está bien estipulado todo lo relacionado a la salud y a la jubilación. ¿Vos tenés, por la forma de cambiar la designación de los integrantes del Consejo, experiencia de alguna institución que haya tenido 5 miembros consejeros y tengan 2 gerentes fuertes? ¿Quién va a tener prevalencia? ¿Va a ser más fuerte el gerente o van a ser más fuertes los consejeros que fueron electos democráticamente? ¿Tenés experiencia de una bicefalía en la administración de una institución pública? No, a ver, acá no hay ninguna bicefalía, ¿verdad? Claramente se establecen las facultades y las obligaciones de cada cargo, ¿no? O sea, el Consejo está por encima de las direcciones y el Consejo lo que va a hacer, según el proyecto de ley, ¿verdad?, es plantear todas las políticas o sea, va a determinar todas las políticas del instituto y así como en y los directores lo van ejecutando, ¿verdad? Pero vos vos sos consciente, senador, de que tu jefe de jubilación o tu jefe médico va a ser vigoroso, va a ser fuerte. Claro que sí, y hay que hacerlo fuerte porque si no todo termina en el Consejo. Ahora, el Consejo tiene la facultad de cambiar esos directores eventualmente si no funcionan. ¿Y esa experiencia de dónde vieron, en qué país anduvo? Porque es importante saber si anduvo o no anduvo. No, nosotros conversamos mucho esto como decía, con más de 25 asociaciones acá a nivel nacional, ¿verdad? Y también se trajo experiencia de otros países, tanto de las elecciones, digamos, vía comicios, ¿verdad?, de que los asegurados. Y esto lo que se hace es en medio de unas elecciones generales, se incluye un cargo más que vota el jubilado, el trabajador o el empleador, ¿verdad? Pero no hay una bicefalía, ¿verdad? Acá claramente el que gobierna IPS es el Consejo y lo otro que se hace es que esos directores que sean electos o designados a través de un concurso público de méritos tengan facultades para llevar el día a día de IPS y no termine todo en el Consejo como es hoy, ¿no? Doctor Pedro Halley, un minuto final. La audiencia de C9N está a tu disposición. Y bueno, enfatizar nada más que, salvando las diferencias o discrepancias técnicas, yo no soy político, diferencias técnicas, discrepancias podamos tener con uno u otro proyectista, en este caso el senador, tenemos que avanzar hacia la reforma de la seguridad social en Paraguay. No luego de IPS, ni hablamos de las otras cajas profesionales que están ahí tambaleando, ni hablamos del asistencialismo del Estado a través de Tecoporá, eso que, qué bueno, nosotros estamos pagando eso. O sea, avanzar hacia un debate amplio, consenso, que lleguemos a un consenso, y el mecanismo ya lo han experimentado otros países para llegar a una ley de reforma, son los pactos sociales. Lo hicieron los españoles con el Pacto de Toledo, que lo hicieron los uruguayos en la década del 90. Uruguay tiene 96% de cobertura, nosotros tenemos 22% de la población obligada. Entonces pasa porque esta mesa se replique con toda la discrepancia que puedan haber entre todos. De eso nomás se trata. Gracias, doctor Pedro Halley. Senador Stefan Rasmussen, un minuto para lo que quiera expresar respecto al proyecto y otros temas relacionados a IPS. Bueno, antes que nada celebro el debate, agradeciendo la invitación una vez más. Ojalá que el debate siga y sobre todo que podamos construir conciencia en la ciudadanía de que tiene que haber una reforma, ¿verdad? No solamente de IPS, sino también de toda la seguridad social
Y la única forma de forzar esas reformas a la clase política y al sector público, lastimosamente, es a través del reclamo ciudadano, ¿verdad? Entonces esperemos que siga el reclamo ciudadano y que ese reclamo ciudadano pueda forzar a la clase política a sentarse en una mesa, a romper todas estas claques de intereses económicos y de poder, y se hagan estas reformas que finalmente beneficien al asegurado. Bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos que dejar la programación del día de la fecha. Retornamos, si Dios permite, el próximo lunes. Hoy estuvimos con el tema IPS. La gente está descontenta, disconforme, hay muchos cambios. Ojalá Dios quiera, ustedes vieron un ambiente cordial y yo espero que haya madurez y se llegue a lo más importante, que es la modificación en beneficio del usuario, del cotizante del Instituto de Previsión Social. Si Dios permite, regresamos el próximo lunes con más Diálogo Franco. Muchas gracias.